Muy bien. Entonces, lo que vimos un poco en la clase pasada es, la idea es cómo resolver circuitos simples. ¿A qué se refiere la resolución de circuitos simples? En general, estamos hablando de un circuito que tenga de preferencia una sola fuente. Aquí vemos una sola fuente, ¿sí? Y si tuviera más fuentes, que estas estén en serie, en seriadas. ¿Listo? Eh, y por supuesto resistencias, ¿no? Entonces, la idea para entender que se puede resolver un circuito simple es que se tenga en general una fuente o digamos dos o tres en serie, ¿no? Pero las resistencias estén agrupadas ya sea en serie o en paralelo y que no contengan fuentes en las redes de resistencias. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es utilizar resolviendo la resistencia equivalente y aplicando la ley de Ohm. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio en la primera parte, un caso de circuito que tiene una fuente de 18 voltios, una resistencia interna de cero. ¿Qué se refiere a resistencia interna de cero? Luego lo explico, pero es una resistencia que está dentro de la batería. Así que se trabaja como una resistencia común. Aquí es cero, por supuesto. Luego tenemos tres resistencias, ¿no? Están en paralelo y en serie lo vemos. Entonces la lógica para resolver este ejercicio es, primero, reducir el sistema de resistencias a una resistencia más simple. Por ejemplo, vemos aquí, ¿no? La resistencia 6 y de 3 ohmios están en paralelos. Entonces vamos a encontrar una resistencia equivalente. Voy a poner aquí al costado. Voy a llamarlo resistencia equivalente 1, que sería igual a la suma inversa, ¿no? De un sexto más un tercio, ya saben, a la menos 1. Correcto, si sacamos aquí la propiedad, ¿no? Este común denominador, 6, 1, eh, y ¿cuánto sería? Nos va a salir, 3/6. ¿cuánto? 3, 3/6, 3 licenciado. sextos. Invertido, ¿no? Porque será menos 1, 6 tercios, eso es 2. Esa es la resistencia 2, equivalente correcto. 1. Correcto. ¿Listo? Luego vemos que están en serie y como están en serie se obtiene una resistencia equivalente que voy a llamarle 2, por supuesto, y como están en serie es una suma directa, es decir, 4 ohmios más 2, estamos hablando de 6 ohmios. Entonces ya tenemos aquí el sistema reducido, ¿no? Entonces hemos partido, lo primero que se hace es reducir el circuito de resistencias hasta un sistema simple que tenga una sola fuente y una sola resistencia. Repito, simple también podría funcionar si le agrego una fuente aquí en serie, o sea, a continuación de la otra. Todavía se puede resolver de forma sencilla, porque habría que sumar las fuentes, ¿no? Sí, habría que sumar o restar dependiendo del sentido de cómo se encuentren las fuentes. Bueno, entonces continuando, tenemos una sola fuente, aquí 18 y una resistencia de 6. Si aplicamos la ley de Ohm, lo que vamos a decir es que necesito encontrar la corriente que sale de la batería. Por convención, hemos dicho que la corriente debe salir del polo positivo e ingresar en el sistema de resistencias, la vamos a llamar I, ¿no? La corriente general, la que suministra todo el sistema. Entonces, por ley de Ohm, ya decimos que en este caso B es igual a I por R. En este caso, el voltaje es la de la fuente, ¿no? ¿Por qué? Porque esta resistencia equivalente, ¿sí? Al estar en paralelo con la fuente, y recuerden que en paralelo los voltajes son iguales, es decir, que esta resistencia de 6 ohmios recibe una tensión de 18 voltios, correcto, y por supuesto la misma resistencia tiene un valor, que lo estamos viendo ahí, de 6 ohmios. Así que puedo saber la corriente que va a ingresar a esta resistencia equivalente, que sería igual a I igual a 18 sobre 6, ¿no es cierto? Esto es 3 amperios. ¿Sí? Esa es la corriente. Entonces, lo que vemos aquí, primer paso, primer paso es hallar la resistencia equivalente. Segundo paso, ¿no? Hallar la intensidad de corriente general. Esto es aplicar la ley de Ohm. ¿Correcto? Eso es lo que han hecho ustedes
en este ejercicio que les dejé en la clase pasada. Entonces, ya estamos aquí. Ya tengo la corriente, observen aquí, que pasa por la resistencia equivalente y es 3 amperios, justamente 3 amperios. También sabemos que al estar la fuente y la resistencia equivalente en paralelo, recuerden, todo sistema en paralelo comparte la misma tensión o la misma diferencia potencial o el mismo voltaje, ¿sí? En paralelo los voltajes son iguales, entonces esta resistencia recibe 18 voltios y tiene una resistencia de 3 amperios. Desde ahí, una vez que tenemos esta corriente principal de 3 amperios y, ¿no?, digamos que es la corriente total, hacemos el proceso inverso, vamos a regresar sobre nuestros pasos. Entonces, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle paso 3, ¿no? Regresamos, es decir, volvemos de aquí a acá, de retorno. Es la misma figura, observen. Pero ya con un dato conocido que es la corriente de salida de la fuente. Está ahí, que sigue siendo 3 amperios. Y empezamos a analizar la situación de las resistencias. Aquí ahora ya no es una resistencia equivalente de 6 amperios, sino tenemos dos, como en esta parte aquí. Decíamos 4 ohmios y 2 ohmios, y están en serie. Y recordamos la condición. En serie, las corrientes se mantienen. Las corrientes se mantienen en serie, como si fuese una tubería. Entonces, si la corriente total aquí es de 3 amperios, significa que 3 amperios va a pasar por 4 ohmios y 3 amperios va a pasar por 2 ohmios, porque es la misma, están en serie, por supuesto, en serie las corrientes son iguales. A eso me refiero, ¿no? Entonces, acabamos de deducir que en la resistencia que está entre los puntos A y C es de 3 amperios y entre C y B también es de 3 amperios. A continuación, vamos a encontrar los voltajes de cada una resistencia por separado. Ya sé que en conjunto entre A y B es 18, pero ahora se han separado A, C y CB. Entonces, en serie, recordando, vamos a anotar aquí, en serie, lo dijimos clases atrás, en serie, la corriente se mantiene, ¿ya? Y en serie, y los voltajes se suman. Así que la suma de los dos voltajes o de los voltajes que hay en cada resistencia AC y CB debe dar 18, por supuesto. Pero ¿cómo sé cuánto vale cada uno individualmente? Por la ley de Ohm. Para la resistencia C, es decir, el voltaje AC debe ser igual a la corriente AC, que es 3 amperios, por la resistencia AC, ¿no es cierto? Si lo reemplazo, digo aquí, obviamente vamos a poner la corriente AC 3 amperios y la resistencia AC es 4 ohmios. Así que el voltaje AC es 4 por 3, 12 voltios. Desde ahí ya yo puedo deducir el otro voltaje porque debe dar la suma de 18. Así que 12 más cuánto da 18 es 6. Pero si no, igual también puedo calcularlo. Voy a poner aquí en un espacio. Voy a decir el voltaje entre CB es la misma historia. Es decir, la corriente entre CB y por la resistencia CB, ¿no? Esto implica que la corriente entre CB es 3 amperios igual, eso ya lo dedujimos porque la corriente se mantiene y, y la resistencia CB es 2, pues, ¿no? Así que efectivamente nos da los 6 voltios restantes para la suma de 18. ¿Sí? Entonces estoy confirmando este procedimiento. Hemos mantenido la corriente y hemos sumado los voltajes y se comprueba que es 18 voltios. ¿Se entiende? Entonces voy repitiendo los pasos, ¿no? Primero hay que hallar la resistencia equivalente. Una vez que hallo la resistencia equivalente y resumo el circuito a un circuito simple de una fuente y una resistencia, encuentro la corriente total, la que sale de la fuente de la batería hacia la resistencia equivalente, usando la ley de Ohm, por supuesto. Una vez de eso, empiezo a desglosar pasos hacia atrás, ¿no? Una por una. Y dependiendo si están en serie o en paralelo, voy deduciendo. Recuerden que en serie la corriente se mantiene y los voltajes se suman. Pero en paralelo,
las corrientes se suman y los voltajes se mantienen, los voltajes son iguales, ¿no es cierto? Entonces hemos visto aquí que tenemos 12 voltios, ya tenemos los datos de cada una de las resistencias. Por supuesto, esta de 2 ohmios no es una resistencia, en realidad es equivalente. Esta sí es, ¿no? De la resistencia de 4 ohmios, que aquí está, de acá, ¿no? Ya puedo tener un resultado, ¿no? Vamos a llamarle a esta, a ver, resistencia 1 en sí. Este de acá es mi resistencia R2 y esta es mi resistencia R3. Voy a colocar aquí mis datos para que se den cuenta. A ver, la resistencia R1, ¿no? Cuyo valor es 4 ohmios, ¿ya? 4 ohmios. Tengo la resistencia R2, cuyo valor es 6 ohmios. Y para la resistencia R3, cuyo valor es 3 ohmios. De estos, lo que yo quiero hallar es su intensidad de corriente y su diferencia de potencial a voltaje. Ya encontré para la resistencia 1. Para la resistencia 1, que es esta de acá, la atraviesa una corriente de 3 amperios. 3 amperios, ¿no? Me faltan la R2 y R3 porque todavía estamos en esta fase. Ahora, también puedo obtener la tensión en la resistencia R1, sí, es 12 voltios, aquí lo dice. 12 voltios. ¿Listo? Ya tenemos un resultado, porque cuando analizamos circuitos, lo que se pide en general, fuera de cualquier otro detalle, lo que necesitamos es de cada elemento su corriente y su voltaje. ¿Listo? Entonces decimos, estamos aquí, ya tenemos los elementos de cada uno. De esta, pues estos 6 voltios y estos 3 amperios es de una resistencia equivalente, ¿no? Que le llamamos R2. Entonces regresamos al paso original y mantenemos, aquí está la corriente original I de 3 amperios, y como siguen ser aquí, este es 3 amperios. Perfecto. Cuando ingresa 3 amperios a C, es como si fuesen dos tuberías, una ramificación, se va a dividir. ¿Cuánto recibe cada una? Bueno, eso es lo que tengo que averiguar. Luego en B se vuelven a juntar y otra vez regresa la famosa corriente total, que es 3 amperios. Pues, ¿cómo hago aquí? Primero, lo que yo conozco es entre C y B, observen, entre C y B, que tenemos el voltaje. Entonces, aquí analizamos el tema de en paralelo. En paralelo, en paralelo, ¿qué características decíamos que teníamos? Que la corriente se suman, estoy poniéndolo en forma resumida, se suman, perdón, y los voltajes son iguales, iguales. Entonces, al dividir esta de acá, de 2 ohmios, en 3 y 6, lo que han mantenido, lo que se tiene es una configuración de 6 y 3 en paralelo. Si el voltaje entre C y B era 6 voltios, en paralelo ese mismo voltaje se va a mantener, porque en paralelo los voltajes son iguales. Entonces, el voltaje CB es 6 voltios. Entonces, cada resistencia, la resistencia de 6 ohmios recibe 6 voltios y la resistencia de 3 ohmios recibe 6 voltios. Lo que me falta es saber qué corriente hay. Entonces, eso es lo que voy a hallar. Entonces digo, I, aquí estaba, era mi R2, ¿no? Ya vamos a ponerle I2, ¿no? I2 es igual a qué? A la corriente, bueno, perdón, de la ley de Ohm, B es igual a I por R, te vamos a despejar que I es igual a B sobre R. I2 va a ser igual, esta de arriba, ¿no? I2, ¿no? I2 va a ser igual al voltaje de I2, que es voltaje CB, ¿no? Sobre la resistencia, ¿no? Sobre R2. Eso es igual, el voltaje CB es 6 voltios, sobre la resistencia, que es 6 ohmios. Lo que me da es 1 amperio. Y efectivamente ahí está, la respuesta es 1 amperio. Desde ahí yo sé que las corrientes se suman. Como la corriente que ingresa es 3 amperios, por la otra rama deben estar circulando los restantes 2 amperios. Pero igual podemos hallarla. Por ejemplo, I3, que es esta de acá abajo, para la resistencia R3, que le he llamado, debe ser igual al mismo voltaje BCB, porque está entre C y B, ahí están sus brazos, sobre la resistencia R3.
Es decir, el voltaje CB es 6 voltios sobre la resistencia 3 ohmios. 6 entre 3 es 2 amperios. Y efectivamente, esos son los valores. Aquí no se ve muy bien, pero es 2 amperios. Entonces, ya puedo ir a este cuadrito y decir, para R2, la corriente que la cruza es 1 amperio, ¿no? Y su voltaje es 6 voltios, su diferencia potencial o tensión. Para R3, su corriente, la corriente que la cruza es 2 amperios y su voltaje, por supuesto, es 6 voltios. ¿Listo? Entonces tenemos un cuadrito así, donde cada uno de los elementos, conozco sus parámetros. ¿Hay alguna forma de confirmar este resultado? Por si acaso, bueno, esto es un circuito simple, pero si fuese más complejo, se puede confirmar y esto se cumple para cualquier circuito en adelante. Sabemos que las resistencias son elementos o los elementos resistivos lo que hacen es gastar la energía, ¿no? Gastar potencia por unidad de tiempo, ¿no? Gastan energía. Y por supuesto las fuentes, aquí voy a poner una fuente, en este caso solo hay una, lo que hacen es suministrar energía. Y por principio de conservación de energía, la energía que suministra la batería, que acá hay una sola, debe ser igual a la energía que consumen o que disipan las resistencias. Debe haber un balance porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere, como en este caso. Entonces vamos a colocar aquí mi fuente y voy a también colocar sus datos. Bueno, la fuente no tiene resistencia interna, así que este dato no va. Pero la corriente en la fuente, ¿cuál es? Es la corriente I, ¿no? Porque observen, sale I y cruza y vuelve a entrar I, ¿no? Después de todo el proceso. La I total. Y la I total es 3 amperios, así que la corriente de la fuente es 3 amperios, ¿no? Luego, la tensión de la fuente ahí está explícitamente, 18 voltios. Entonces, para poder confirmar, aquí ya me pasé un poquito, para disculpar el desorden, lo que yo necesito es establecer una equivalencia. Acá hay un cuadro y aquí hay otro. Lo con el desorden, ¿sí? Y voy a hallar la potencia, ¿ya? La potencia. Entonces, ¿cómo hallo el valor de la potencia? La potencia es el producto de la corriente por el voltaje o corriente al cuadrado por R o la tensión al cuadrado sobre R. Ya que tengo I por B, puedo hallar cada una. Miren que aquí debí colocar la potencia hacia abajo. Vamos a ponerla acá. La potencia para la resistencia R1. I por B, aquí está. I 3 por B 12. 3 por 12, 36 watts. Potencia para R2, 1 por 6, 6 watts. Potencia de R3, 2 por 6, 12. ¿No es cierto? Y potencia que suministra la fuente, 3 por 18, ¿cuánto es? 54 watts, ¿no es cierto? 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 1, 3, 4, 5 watts. Entonces, estos son mis datos importantes. Observen que la potencia consumida es la suma de las tres. 36 más 6 más 12. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Es 54 watts. ¿Y cuánto es la potencia suministrada? Es una sola, 54 watts. Es decir, nuestro cálculo está bien, porque se ha cumplido el principio de conservación de la energía, o potencia en este caso, ¿no? La potencia suministrada por la fuente, que es la batería, es igual a la potencia consumida por la resistencia. Ahora, detalle, bueno, siendo estrictos, como potencia consumida debería ser con menos, ¿no? Menos 36, menos 6, menos 12. Entonces, de la forma que si yo sumo todas las potencias, el resultado debe ser cero. ¿Correcto? Pero aquí estoy trabajando en valor absoluto. ¿Listo? ¿Se entiende la idea? Este procedimiento para circuitos simples, repito, un circuito simple se puede hacer siempre y cuando haya una fuente o varias en serie, ahí sin que haya una resistencia en medio. ¿Correcto?
y todas las resistencias del otro lado de las mallas. Siempre que se pueda hacer así, podemos trabajar de la forma como estoy indicando, solo utilizando la ley de Ohm y reduciendo las resistencias. ¿Alguna consulta? ¿Bien? ¿Correcto?